exaltado a la divinidad. Y eso fue lo que, entre comillas, llegó a ser el hombre Jesús. Cristo iluminó a Jesús, Cristo ungió a Jesús, Cristo poseyó a Jesús y Cristo exaltó a Jesús a un lugar exaltado en la divinidad. Eso es herejía total. En el capítulo, hermanos, 15 del Evangelio de Juan, capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús hablando dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Empieza a hablarnos acerca de Él y del Padre. Hermano, Cristo y el Padre tuvieron una relación que usted y yo no podemos tener como Dios, porque usted y yo somos criatura. Pero Cristo goza, como dice Juan 1:1, de la misma naturaleza del Padre. Y Cristo es el Hijo de Dios de una manera única, que ningún otro ser humano, ningún otro ser creado, sea ángel o arcángel, puede ser Hijo de Dios. Y ahí dice él, Jesucristo, en el mismo capítulo 15 de Juan, verso 8, hablando de que si estamos en comunión con Cristo, podemos ir a estar en comunión con Dios, porque es el que nos lleva al Padre. Dice el verso 7 y 8, si permanecéis en mí, miren los pronombres personales, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto, escuchen, este es Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Los amigos unitarios dicen: mira, ahí lo que sucede es que tú no ves, tú no entiendes, no disciernes, necesitas la nueva luz, necesitas la nueva revelación para entender que cuando dice ahí, en esto es glorificado mi Padre, el que está hablando ahí es Jesús, el Hijo, refiriéndose a Cristo, el Padre. Y eso no es lo que dice. Hay que darle crédito a lo que está escrito. Cristo está hablando: en esto es glorificado mi Padre, que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Y el verso 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos, escuchen esto, de mi Padre, y permanezco en su amor. Entonces usted le pregunta, en el versículo 10, ¿quién está hablando? ¿El Hijo o el Padre? Y ellos van a decirle, no, está hablando el Hijo, está hablando Jesús, refiriéndose al Padre, que es el Cristo, que lo está posesionando. Entonces, ya cuando llega a ese sistema, hermanos, usted sabe que el camino de error es patente. Pero volvemos a citar. Dice, ¿qué quieren decir ellos cuando dicen que Jesucristo fue elevado a un puesto de superioridad, escuchen esto, y supremacía en la divinidad? ¿A quién se eleva a un puesto de supremacía? ¿Y quién eleva a ese puesto de supremacía al ser humano Jesús? Esto sería deificar la humanidad. Y cuando Jesús no ha tenido supremacía, y yo pregunto, ¿y superioridad? En el libro de Filipenses, en el libro de Colosenses, Pablo, precisamente contraponiendo las herejías gnósticas de su tiempo y haciéndole entender a los hermanos que Jesucristo es superior, es supremo a todo ser creado humano, es supremo a todo ángel y todo demonio, porque él tiene la preeminencia, no porque llegó a hacerse Dios de hombre a Dios, porque él siempre ha sido, hermano, como dice Filipenses 2, de 5 al 11, Dios
y aún estando en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se autohumilló a sí mismo, haciéndose criatura, haciéndose hombre. Pero la cuestión aquí es que cuando Él se hace hombre, hermanos, no deja de ser Dios. Por eso llamamos el Dios hombre, no el hombre Dios. Cristo no fue un hombre que llegó a ser Dios. Él es el Dios que llegó a hacerse hombre por amor a ti y a mí, para morir en nuestro lugar. Pero ellos confiesan, la Biblia en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios, dicen ellos, es un espíritu invisible. Antes de crear seres en el cielo o sobre la tierra, tomó para sí una imagen visible para facilitar el contacto con ellos. Esa imagen visible no es una personalidad aparte, sino la parte visible de Dios que los ángeles y hombres han conocido cuando han tenido contacto con Él. Esa única imagen es todo lo que los ojos pueden contemplar de Dios. Como hemos dicho, no importa si esta imagen visible está sentada en su trono, en el cielo o caminando sobre los caminos de esta tierra. Es el mismo Dios. Miren, hermanos, qué tremendo. Ellos dicen que Jesús, Dios creó a Jesús como imagen para que los ángeles y los hombres pudieran ver lo visible de Dios. Y dicen, entonces Dios creó esa imagen. Y no importa, dicen ellos en el libro, quién eres. No importa si esa imagen está en Jesús, o si está en el cielo, o si está en un trono. Miren cómo ellos llegan a decir, es el mismo Dios. Y ellos dicen, es el mismo Dios. Y dicen, hermano Rosado, entonces están aceptando que Jesús es Dios. No, ellos están aceptando que Jesús va a llegar a ser el nombre de Dios, pero que Jesús, el hombre, es meramente eso, un hombre en quien estuvo Dios, en quien estuvo Cristo, a quien poseyó Cristo. Ahora, yo lanzo esta pregunta, ¿nos presenta esto a un Cristo creado como imagen visible en la mente de Dios? Ellos dicen que sí. Dice, sí, esto nos presenta a un Cristo creado como imagen visible en la mente de Dios. Si es así, entonces Cristo, Jesús, no es eterno. Además de que sería una criatura exaltada a la divinidad. Y el Dios mismo dijo que antes que Él no fue creado Dios, ni lo será después de Él. Entonces los unicitarios, pues en su afán de negar la doctrina de la Trinidad y queriendo enfatizarla, entre comillas, la divinidad de Cristo, y cometen el mismo error que los testigos de Jehová. Ponen a un hombre que llega a ser Dios, fuera de Dios, entonces eso suena a politeísmo. Es increíble y es muy triste, hermanos, leer la literatura de los unitarios y ver cómo acusan a los que creemos en la Trinidad de ser politeístas, romanistas y teólogos tradicionalistas. Sin embargo, ellos no pueden darse cuenta de su herética y antibíblica tradición, que no tiene fundamento en la Biblia, sino en los grupos gnósticos. Los gnósticos, hermanos, eran monistas y dualistas en su cosmovisión. Ellos decían que creían en lo uno, ni siquiera en un Dios personal, sino en algo como los hindúes, una energía cósmica, y que era dualista, que era buena y mala, y que lo espiritual era bueno y lo carnal o lo material era malo. Y los gnósticos jamás creerían que Dios, o lo divino, se pudiese hacer hombre, tomar material. Entonces ellos, la principal herejía en cuanto a Cristo, surgían en que Cristo, lo crístico, lo divino, realmente no se hizo hombre. Tenía la apariencia como de hombre, pero nunca llegó a ser hombre. Y por eso nunca Cristo murió en
cruz, sino en la cruz murió un mero hombre en quien la gente tenía la apariencia de Cristo. Ellos creen que Dios es uno, matemáticamente y numéricamente, y nosotros los bautistas creemos que Dios es uno, pero la palabra dice que Dios es una unidad, y estamos de acuerdo. Dios es uno, es una unidad, es único en el sentido quiere decir la Biblia, que como el Dios bíblico, no hay dos dioses. Ahora nuestra labor es ver el testimonio que da la Biblia y ver si ese Dios único, y ese único Dios, cómo existe. Y ese único Dios en la Biblia siempre se nos ha presentado, se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los gnósticos creían que Dios era uno matemáticamente y que de él emanaban eones o seres de menos pureza y de menos calidad, entre los cuales están los ángeles, los hombres y un sinnúmero de seres intermediarios, incluyendo las bacterias y hasta los animales, que existen entre Dios y el mundo. En la religión hindúa, que creen en la reencarnación, ellos tienen también esta creencia. Por eso ellos creen que una vaca está más cerca de Dios que un hombre y que una mujer, y que usted puede volver a reencarnarse, la misma chispa, entre comillas, crítico, en distintos cuerpos, ya sean de animales, de otros seres humanos, o de cosas inmateriales como rocas o árboles. Pero sabemos que es una cosmovisión lamentablemente no bíblicas. Los gnósticos, de que yo creo que los unitarios toman su doctrina errónea, creían que nuestro universo fue creado por un ser llamado Demiurgo, y que fue lo único creado por él, por el uno. Y su cristología consistía en un Cristo cósmico que para redimir a algunos hombres redimibles, ellos decían a los que tenían esa chispa, de vez en cuando ese Cristo cósmico se incorporaba sobre uno u otro iluminado, afirmando que Cristo estuvo en Jesús y que lo abandonó en su muerte. Esta herejía amenazó la doctrina de Cristo y su persona, y era el argumento que más utilizaba para contravenir el testimonio de la Trinidad. Y menciono esto brevemente porque veo más similitud entre la cristología unitaria y los gnósticos que con la cristología bíblica. Un conocido unitario afirma que todo lo demás, que se llama Venezuela, todo lo demás tuvo principio menos Dios. Dios, dice, no estaba satisfecho plenamente. Escuchen esto, hermano, diciendo que en su existencia solitaria, como si Dios se hubiese aburrido o como si Dios no estuviese satisfecho en sí mismo, y deseó compartir su amor y grandeza con criaturas que salieran de él mismo, como un padre de familia. Esto quiere decir que Dios creó por necesidad, para estar más satisfecho y pleno. Si el lector no está satisfecho con el origen herético de esta cita, le comparto la afirmación de dicho unitario. Y cito, mire lo que dice, hermano. En su existencia solitaria no se le podía decir padre. Se puso a crear, a darle principio al principio. Y lanza una pregunta. ¿Con qué le dio Dios principio al principio? Y él cita a Colosenses 1:15, donde afirma que Cristo es la imagen. Dice, Cristo, lo primero que existió, lo primero de toda la creación, la imagen del Dios invisible allá en lo celestial. Cristo como imagen es creado. La imagen no es una segunda deidad. Como imagen, Cristo no es Dios, pero la deidad en la imagen es la misma. La misma deidad está en la imagen y en Dios. Por Cristo fueron creadas todas las cosas, pero Él fue creado por Dios como imagen. Los ángeles adoran a Dios en Cristo. Cristo como criatura tuvo principio. Es la imagen. Como deidad es Dios en la imagen. Dios no podía manifestarse pasando por alto la imagen que había creado.